Capítulo 11. Análisis bursátil para inversión en acciones. En antecedentes, hay tres aspectos a considerar: los tipos de valor de una acción, los splits o divisiones de acciones y los ajustes a los precios de las acciones. En los tipos de valor se habla de cuatro tipos: el valor teórico, que es el que determina dividiendo el capital social, que es el capital expresamente invertido como tal en la sociedad, entre el número de acciones en que se decide dividir el capital. El valor nominal, que aparece en el título y es similar al teórico. El teórico se utiliza cuando los títulos no tienen valor nominal. El valor en libros o contable, que es el que tendría el documento en caso de liquidación de la empresa. Se calcula dividiendo el capital contable mayoritario entre el número de acciones. Y el valor de mercado de una acción, que es el precio al que se cotiza en un momento dado en la Bolsa Mexicana de Valores. El split. El split o división de acciones se produce cuando se aumenta el número de acciones sin aumentar el capital social, lo cual termina por disminuir el valor nominal teórico de las acciones. Es una operación contable que ocasiona una reducción en el valor del mercado de acciones. De igual manera, un split inverso se produce cuando, en vez de aumentar el número de acciones, se reduce, y ello genera efectos contrarios. En los ajustes. En los ajustes de los precios de las acciones se dan cuando ocurren cambios en su precio de mercado o en su valor nominal contable, que se producen por diversos factores, ya sea por los ajustes en los precios por toma de utilidades, o en los técnicos en los precios, o el ajuste técnico por dividendos en acciones, por pago de dividendos en efectivo, por suscripción de acciones nuevas o por el split. Introduciéndonos al análisis bursátil, pues entendemos que una acción es un título que representa la propiedad de su tenedor sobre una de las partes iguales en que se divide el capital contable de una sociedad anónima. A las acciones se les considera inversiones a largo plazo, aunque en realidad no tienen fecha de vencimiento, ya que dependen de la existencia de la empresa cuyo capital representan. En el lado del análisis de valores bursátil, se puede dividir el técnico y fundamental. En el análisis fundamental, se suele agrupar tanto la información referente al estado del entorno económico como de las condiciones de la industria específica en la que se esté trabajando la empresa, además de sus antecedentes y su salud financiera. Todo se desprende de los estados financieros. Por su parte, el análisis técnico se refiere al estudio gráfico y estadístico del comportamiento de los precios de los valores. Yendo más a fondo en el análisis fundamental, nos podemos dar cuenta que hay distintos aspectos en los cuales se revisan el análisis de los estados financieros, las condiciones microeconómicas, los aspectos macroeconómicos, la situación política y los aspectos psicológicos del mercado. Situación política, por Adilene Uchil. Entre los principales factores políticos que se toman en consideración al analizar los mercados financieros en México están los periodos seccionales, la regulación gubernamental y hacia fines del 2011 el deterioro de la seguridad debido a la lucha con el narcotráfico. En el plano internacional se deben tener presentes los acontecimientos mundiales que pudieran tener un efecto importante sobre el comportamiento de las bolsas mundiales y en particular la de Nueva York, a cuyo comportamiento está estrechamente ligada a la BMV. Aspectos psicológicos del mercado. Se refieren a las relaciones del conjunto de los inversionistas ante diversas circunstancias. Es posible que el ejemplo más claro sea la actitud que en ocasiones se produce cuando se comienzan a experimentar fuertes bajas en los precios de las acciones. Reacciones de pánico que se pueden apoderar de los inversionistas, en especial a los más inexpertos. La aceleración de este tipo de relaciones hace que se vendan acciones a un ritmo cada vez mayor, lo cual suele apresurar las caídas del mercado accionario. Este tipo de relaciones de pánico se presentó en el mercado accionario mexicano con el derrumbe bursátil de octubre de 1987, pero a su vez fue descendido por un ambiente de euforia previo a octubre de 1987.
Análisis técnico. Por lo general se considera que la teoría desarrollada por Charles Dow y que sigue llevando su nombre es antecedente directo y base fundamental del análisis técnico. La teoría de Dow asume que el precio de la mayor parte de las acciones se mueve en el mismo sentido que el mercado en su conjunto, y por eso es importante revisar las tendencias global del mercado. Con base en el análisis de los promedios se revisa el comportamiento del mercado de acuerdo con las tres tendencias que se puede presentar: la primaria, que dura un año más; la secundaria, unos cuantos meses entre 1 y 6 regularmente; y la tercera, movimientos menores por trascendencia y que duran horas o se prolongan. De estos planteamientos se desprenden las ideas básicas del análisis técnico, que comenzó por el análisis de gráficas, que sigue siendo ampliamente utilizado. En tiempos más recientes se han implementado técnicas estadísticas más elaboradas, sobre todo con la aparición de las computadoras que permiten hacer en cuestión de segundos los numerosos cálculos que se requieren. Las secciones análisis gráfico. Este tipo de análisis parte de la identificación de tendencias, de ciertos niveles importantes de precios y de ciertos patrones o formaciones en las gráficas de precios de las acciones en el mercado. Una cuestión primordial del análisis gráfico es la definición de tendencia. Esta identifica los sucesivos picos y cimas. Las líneas de tendencia alista se trazan primero con dos puntos bajos, cimas, consecutivos, en donde el segundo es el más alto que el primero, y para conformar la tendencia alcista debe haber un tercer punto más alto que conforme la línea. Una línea de tendencia descendente se traza al igual que la tendencia alcista, con 2 hasta 3 picos sucesivamente más bajo. Las líneas en tendencia se trazan sobre los precios extremos de análisis estadístico, indicadores. Este tipo de análisis ha tenido un auge enorme, aunque todo a partir de la amplia disponibilidad de computadoras personales, ya que vinieron a ofrecer una capacidad de manejo de grandes volúmenes de información que antes no estaba disponible. En cualquier caso, se puede resumir el siguiente listado de categorías: las herramientas del análisis técnico, análisis gráfico, promedios móviles, osciladores, indicadores de precios y volumen y otros indicadores. Es importante mencionar que la lista es apenas un intento por visualizar el conjunto de herramientas para el análisis técnico. Promedios móviles. Los promedios móviles son una herramienta estadística más útiles y populares. Entre los analistas han venido utilizándose en muchas áreas del conocimiento para suavizar los movimientos erráticos y estacionales de series de tiempo. Sistema de cruzamiento de promedios móviles. Se utilizan con frecuencia porque, entre otras cualidades, son muy sencillos. En la figura se muestra la gráfica del IPC del BMB a la que se han superpuesto las gráficas de dos promedios móviles exponenciales. La línea gruesa es el PME de 25 días y la línea delgada es el PME de 5 días. El momentum y la tasa de cambio. La comparación entre el precio del día y uno anterior se hace de dos maneras: como diferencia o resto o como división o tasa. Esta idea tiene tanta relevancia en el análisis técnico que dos de los indicadores técnicos más comunes son, de hecho, la tasa de cambio y otros indicadores muy similares que se denominan momentum. Aunque estos indicadores son propiamente osciladores, se les incluye aquí sin mencionarlos por dos razones. En primer lugar, son muy fáciles de utilizar y comprender, y por otro, son muy ampliamente utilizados. El momentum calcula la velocidad del cambio. Esto es igual al precio de cierre de ese día menos el precio de cierre de algún día anterior. El funcionamiento de este indicador es similar a lo que sucede cuando se lanza una moneda hacia arriba. En el instante en que se lanza, la moneda lleva mucho impulso, el cual se pierde conforme el objeto asciende hasta el momento en el que pierde todo el impulso y empieza a descender. Así, el momentum
mide el impulso hacia arriba o hacia abajo que lleve el mercado o el título en cuestión con respecto al número de periodos anteriores que se usen para el cálculo. Otro indicador ampliamente utilizado es el oscilador estocástico porcentual K de Lane. De manera similar, es un periodo a la baja, los precios de cierre tienden a estar cada vez más cerca de los mínimos. Esto se calcula como, aquí podrán ver la fórmula, que esto es el porcental, que esto es igual a 100 entre paréntesis el último precio de cierre menos precio mínimo del periodo entre el precio máximo del periodo menos el precio mínimo del periodo. Al analizar la fórmula se aprecia que es un oscilador de tasa de cambio. Mide el cambio relativo porcentual de las diferencias entre el último precio de cierre y el precio mínimo del periodo contra los precios máximos y mínimos, o sea, el rango más amplio de variación de los precios del título. Una interpretación sencilla de este indicador dice que se debe comprar cuando el indicador cae por debajo del 20% y que se debe vender cuando supere el 80%. Por último, y para resumir lo relativo a osciladores, habría una primera clasificación que los divide en acostados y no acostados. La primera varía dentro de los cierres límites impuestos por su propia forma de cálculo porcentual, en tanto que los no acostados oscilan sin límite alrededor de su eje de oscilación, o sea, la tasa de cambio. Sin embargo, también se habla de osciladores del momentum, los que se contribuyen como tales y con base de ideas del momentum o de la tasa de cambio que se analizó antes, y por otro lado los osciladores de promedios móviles.